Este curso tiene como logro de aprendizaje que los participantes, es decir, ustedes, aprendan sobre las normativas, los procedimientos específicos para el manejo de documentos en sede fiscal, ¿ok? Incluyendo lo que son técnicas de clasificación, de conservación y acceso a la información. Además, se abordarán aspectos relacionados con la confidencialidad y la seguridad de los archivos. Hoy en día creo que hemos visto que definitivamente el mercado laboral se ha abierto bastante en el área del Ministerio Público. Y es que en realidad el Ministerio Público, fuera del tema de poder, en este caso, llevar todos los procesos con delitos que tienen que ver, que están relacionados, que pueden afectar a nuestra sociedad y bueno, a cualquier persona que forme parte de ella, ha empezado a trabajar también mucho la parte preventiva, ¿no? En realidad, muchas de las entidades de nuestro estado han empezado a trabajar porque por esta lucha que tenemos en contra de la delincuencia y de la inseguridad ciudadana que se ve día a día. Yo creo que no es una novedad poder ver lamentablemente las noticias que tenemos, ¿no? En las cuales pues actualmente la vida de la persona parece que hubiese perdido algún tipo de valor y hablamos pues de atentados en contra de la integridad y la vida de las personas todos los días, ¿no? A veces hasta un poco fríos porque ya hemos perdido un poco esa sensibilidad, siendo que estos hechos ocurren a diario. En realidad, justamente ya sabíamos, bueno, muchas personas que han estudiado esta parte de la sociología habían señalado que esto iba a ocurrir después de una pandemia, porque recordemos que después de haber estado casi 2 años sin ningún tipo de actividad, esto ha generado una necesidad. De ninguna manera justifico, por si acaso, el delito ni la delincuencia y menos la violencia, solamente que lamentablemente es parte de un proceso por el cual estamos pasando y queremos que termine lo antes posible. ¿Por qué? Porque venimos de un tema de la pandemia, venimos de un tema bueno, de los extranjeros que están llegando a nuestro país. Entonces, lamentablemente, pues la delincuencia se ha vuelto algo de todos los días. Es por eso que el Ministerio Público, acompañado de las demás entidades, ha empezado con su labor, ¿verdad? Que de alguna manera es la de también protegernos a nosotros, en este caso como sociedad. Entonces ha empezado a ampliar su mercado laboral porque lógicamente se están convocando más fiscales, se están aperturando muchos más despachos y dentro de estas funciones es necesario contar con el soporte de un asistente administrativo. El asistente administrativo, como su nombre lo dice, por si acaso, cuando hablemos el tema de las jerarquías, no es que esté en el último lugar porque la labor que cumple no sea importante, por el contrario. Ustedes que trabajan en esto saben cómo es que funciona, ¿no? Son los que se llevan a veces un poquito la mayor carga de trabajo que tienen en este caso los fiscales y cada uno de sus despachos. Y bueno, se les reconoce, se les felicita desde todo el punto de vista. Para la presente clase, nosotros vamos a trabajar con mucha base legal, pero básicamente nos vamos a enfocar en 4 puntitos, ¿ok? El primero, sí o sí, que es la resolución 748 del año 2006 del Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, de fecha 21 de junio del mismo año. Sí, es bastante antiguo, ¿no? Pero bueno, en este se establece claramente la Comisión de Reglamentos y Directivas, la que establece un reglamento respecto a la carpeta fiscal donde justamente este reglamento lo que va a hacer es enseñarnos un poquito qué es una carpeta fiscal, por qué es importante una carpeta fiscal, qué es lo que va a contener esta carpeta fiscal, qué va a suceder cuando esta carpeta tiene que ser trasladada, cuando esta carpeta es extraviada, cuando esta carpeta ya simplemente terminó su trámite, qué es lo que va a suceder. ¿Ok? Lógicamente, dentro de esta carpeta se señalan funciones específicas que las vamos a conocer un poquito. Ya, bueno, mejor dicho, casi toda la directiva. Es una directiva no tan larga, tiene creo que 10 páginas, ¿ya? Pero de alguna manera establece pues los lineamientos principales para que los asistentes administrativos en sede fiscal puedan realizar correctamente su labor. Asimismo, para poder conocer un poquito de las funciones también importantes, vamos a revisar el manual de organización y funciones del despacho fiscal corporativo. Miren, en realidad, el manual de organización y funciones es un documento de gestión muy común en toda entidad. Este, lógicamente, como su nombre lo dice, va a detallar cada uno de las funciones que debe de cumplir, ¿ok? En este caso el personal, además de los requisitos o el perfil que debe pues de tener cada una de las personas que forme parte de esta entidad.
El Manual de Organización y Funciones del Despacho Fiscal es un documento completamente público y claramente señala las funciones específicas del asistente administrativo y en función fiscal, no solamente de él, sino de todas las personas que forman parte de este despacho. Estamos hablando de fiscales, estamos hablando de asistentes administrativos, ¿ok? Y todas las personas que forman parte. También tenemos a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que se aprueba con el Decreto Legislativo 052, además de lineamientos de gestión de la Fiscalía Corporativa Penal del año 2021, que son documentos que establecen los niveles de organización dentro de alguna de las sedes o de los despachos fiscales. Así que vamos a conocer un poquito por qué, porque hay una parte que habla justamente sobre este nivel de jerarquía, sobre esta línea de autoridad que se establece y cuáles van a ser las funciones. Inclusive vamos a poder observar que dentro de cada fiscalía sí contamos con la presencia de un órgano encargado de la parte del archivo. Muchos de nosotros a veces no le tomamos importancia a lo que se refiere a archivos. Los archivos en toda entidad son necesarios. ¿Por qué? Porque recuerden que estos van a guardar documentos que nos sirven a nosotros como precedentes. Entonces, siempre es importante que nosotros guardemos también de manera correcta estos documentos. ¿Ok? Definitivamente va a ser muy importante que nosotros tengamos que conocer lo siguiente. Corresponde al fiscal de la Nación, según el artículo 134.2 de nuestro Código Procesal Penal, poder reglamentar lo relacionado con la formación, con la custodia, con el traslado, con la recomposición y con el archivo de las actuaciones del Ministerio Público en la función de la investigación del delito. El Ministerio Público ha optado por denominar a esa herramienta de trabajo como una carpeta fiscal. La razón de ellos es que el expediente está vinculado con el sistema procesal inquisitivo o mixto de incidencia inquisitiva del Código de Procedimientos Penales, en el que predomina la escrituralidad de las actuaciones, diferente al modelo de corte acusatorio cuya principal característica es la oralidad. He escuchado a varios ponentes también hacer mención que respecto al tema de la carpeta fiscal, hay algunas personas que aún le llaman expediente fiscal. El término correcto no es expediente fiscal, ¿ok? De todas maneras, sí, claro, yo sé que contiene todos los actuados que corresponden a un proceso de investigación, pero en este caso la denominación correcta es carpeta fiscal. Hace muchos años ya se habla en el Ministerio Público de carpeta fiscal. El reglamento del cual justamente yo les he hablado es este. Es el reglamento de la carpeta fiscal. Como ustedes pueden observar, ha sido emitido por la Comisión de Reglamentos y Directivas y fue aprobado por resolución 748-2006 MP-FN del 21 de julio del 2006. Les comento algo. Traté de ingresar el link para que ustedes puedan en cualquier momento descargarlo, pero no sé por qué cuando ingresamos el link nos sale que no es posible. Pero si ustedes colocan, en este caso, tal, reglamento de la carpeta fiscal, cualquiera, en verdad, cualquier buscador les arroja este documento. Es un documento público, como nosotros sabemos, ¿ok? Además que, bueno, en la página del Ministerio Público también lo podemos descargar sin ningún tipo de problemas. Vamos a iniciar nosotros con el primer bloque que corresponde al área de apoyo de la custodia y conservación física de las carpetas fiscales. ¿Ok? En este caso, cuando nosotros hablamos justamente de las carpetas fiscales, es importante que nosotros vamos a conocer en qué consiste una carpeta fiscal, qué es lo que contiene. Y básicamente, si partimos de toda norma, siempre es importante conocer los puntos básicos. La parte inicial de todo lineamiento, que en este caso involucra pues lo que corresponde al objetivo, a la finalidad y sobre todo al ámbito de aplicación, porque es aquí donde nosotros vamos a aplicar este reglamento. El objeto del reglamento tiene la principal función, ¿ok? O tiene la importante misión de poder normar la formación correcta de una carpeta fiscal. Denominada también expediente fiscal en el Código Procesal, ¿ok? Ya en el nuevo código no hablamos en este caso. Para la custodia, para la conservación, para el traslado, para la recomposición y el archivo de actuaciones del Ministerio Público en la investigación del delito. ¿Ok? Y bueno, su finalidad es la de establecer procedimientos básicos y responsabilidades en la formación y manejo de esta carpeta fiscal que vayan de acuerdo a las garantías del debido proceso. En toda entidad del Estado, lo que se busca es que pueda garantizar un debido proceso.
Yo siempre hago mención de que este es uno de los principales principios que nos, valga la redundancia, principales principios, que nos establece la gestión pública. ¿Ok? Este principio se encuentra en nuestra norma madre de la gestión pública, que es la Ley 27444, y además es señalada en cada uno de los reglamentos y lineamientos que se establecen en cada una de las entidades del Estado. ¿Por qué? Porque tú al ofrecer o querer garantizar el debido proceso, estás siendo justo, que es a lo que nuestra sociedad apunta, ¿ok? El debido proceso parte de una igualdad entre ambas partes, en este caso, ¿no? La parte involucrada o la parte imputada y la otra parte que en este caso va a acusarla, ¿no? O que va a pedir algún tipo de aclaración. Si nosotros no brindamos esta igualdad, estaríamos cayendo en un abuso de autoridad, lo cual no es justo. Entonces, siempre es bueno que ambas partes tengan el mismo nivel de participación, sean escuchadas, puedan presentar en este caso las pruebas de la misma forma, es decir, que todo sea equitativo. Y aquí vamos a trabajar de manera justa, ¿ok? Para poder tomar una determinación o una decisión. Asimismo, el ámbito de aplicación de este reglamento señala que las normas contenidas en el mismo son de aplicación progresiva en los distritos judiciales conforme a la implementación del proceso penal, ¿ok? ¿Qué es una carpeta fiscal? Con ello se propende a un cambio de cultura organizacional, constituyendo la carpeta fiscal básicamente una herramienta de apoyo, ¿ok? Para que el fiscal se fortalezca en la idea de que no todo lo que se incorpore a los actuados será llevado a juicio, sino que únicamente aquello que cumpla con los fines que él persigue. Para coadyuvar dicha labor con fines de eficiencia, la carpeta fiscal se organiza en una carpeta original y en una carpeta auxiliar. De alguna manera, esta carpeta es la que va a contener todos los actuados, ¿no es cierto? Es decir, todas las pruebas, en este caso, todo lo que nosotros vamos a querer poder revisar en algún momento para tomar una determinación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber que dentro de la sede fiscal van a haber dos tipos de carpetas, pero del mismo caso, ojo. La carpeta principal, que en este caso va a ser aquella que va a contener una carpeta auxiliar, también cuadernos y una carpeta principal, ¿ok? Además, que dentro de esa carpeta vamos a tener una carpeta auxiliar donde qué documentos van a ver. Aquí lo vamos a explicar, no se preocupe. Al ingresar una denuncia en la mesa de partes de la fiscalía, el asistente administrativo, los que nos estamos capacitando, ingresan los datos en un sistema informático de apoyo al trabajo fiscal, que es también llamado como SIAT. Luego se imprime una hoja. Lógicamente, cuando nosotros ingresamos los datos, ya este sistema guarda una numeración, ¿no es cierto? Entonces, te va a imprimir una carátula con un número determinado, con una numeración determinada, acompañada del año, lógicamente, y también de los datos principales, como son las iniciales del despacho que está llevando el caso. Se imprime una hoja, que esta hoja es la que justamente va a servir como una carátula, ¿no? Similar a la que está aquí. Similar. En este caso, esta va a contener un código único en la carpeta fiscal, es decir, otro código no se va a manejar en otro expediente con el mismo número. Y los demás datos que permiten identificar al mismo, como hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál es el despacho fiscal, el delito, el agraviado, el número de registro, ¿ok? En este caso, es registrada la denuncia, será debida al fiscal coordinador para la designación del fiscal, el fiscal adjunto y el asistente administrativo o el asistente en función fiscal o quien haga sus veces. Las veces de secretario fiscal, lo que se queda registrado en el sistema. La labor de un asistente administrativo en realidad es bastante necesaria. Nosotros cuando veamos más adelante cada una de las funciones que tiene, vamos a explicar el por qué creemos que es imprescindible este cargo, ¿ok? Dentro de todo este ciclo que se sigue en el proceso de investigación. Y bueno, y el procedimiento que continúa. La carpeta fiscal justamente es este instrumento técnico de trabajo que se abre para la documentación de las actuaciones de la investigación y contiene básicamente lo siguiente, ¿ok? La denuncia, el informe policial de ser el caso, las diligencias de investigación que se hubieran realizado o dispuesto a ejecutar, documentos obtenidos que pueden servirnos en este caso, dictámenes periciales realizados, actas levantadas, disposiciones emitidas, las providencias dictadas, los requerimientos formulados, las resoluciones emitidas por el juez de la investigación preparatoria, de acuerdo al nivel que se encuentre, y toda la documentación útil a los fines de investigación. Es importante saber, como lo he puesto en este cuadrito,
que esta carpeta constituye la carpeta original y es la que se remite al juez con los requerimientos de acusación, de sobreseimiento y otras actuaciones que así se exijan y en la forma progresiva en el Código Procesal Penal. Es decir, van a ser los documentos principales de los cuales se va a poder desarrollar todo el proceso de investigación y va a ser revisado, lógicamente, por cada uno de las personas que se encuentren, en este caso, involucrados en ese proceso, en ese caso, ¿ok? Entonces, ya sabemos qué es lo que va a contener, ¿ok? La denuncia, informe policial, diligencias, documentos obtenidos, todas las pruebas, ¿no? Dictámenes, actas, disposiciones, providencias, requerimientos formulados, resoluciones, es decir, toda la documentación útil para esa investigación. Esta carpeta se organiza siguiendo criterios de orden, de utilidad y de funcionalidad. Por orden que entendemos, se va a entender que las piezas de una carpeta se deben de agregar sucesivamente, siguiendo la disposición que el fiscal estime más funcional, lo que incluye la posibilidad de organizarlo en varios cuadernos, los cuales deben de ser foliados correlativamente. Las actuaciones, diligencias u otras que estime el fiscal se deben quedar bajo secreto, serán llevadas en un cuaderno especial. Las disposiciones, requerimientos y providencias tendrán también una numeración correlativa. Definitivamente el tema de la foliación va a constituir un punto muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros, ¿cómo podemos acreditar cuántos folios en este caso se manejan y evitar que alguno se pierda con un debido control? Por funcionalidad se entiende la organización de las piezas procesales por asunto, tipo de actuación o contenidos que puedan facilitar el manejo de la carpeta, ¿ok? Y por utilidad se entiende que solo deben agregarse las piezas que sean apropiadas a los fines de la investigación, considerando la oralidad del proceso. De alguna manera, nosotros vamos a poder considerar que dentro de esta carpeta fiscal se debe contar con la información necesaria para que se pueda desarrollar de manera correcta, en este caso, el caso. Además de eso, también podemos considerar una carpeta auxiliar. De la misma forma, bueno, de similar manera que la carpeta principal, también se va a imprimir una carátula en la cual se guarden datos como son, de la misma forma, el despacho, el número del caso, señalar que es una carpeta auxiliar para evitar algún tipo de error o problema, el imputado, los agraviados, el delito, ¿ok? Cuándo se han iniciado las diligencias preliminares, si se ha iniciado una investigación preparatoria, si se ha requerido una prisión preventiva, así como otras observaciones. En este caso, todos los demás documentos e instrumentos de trabajo, como son formatos, resúmenes, notificaciones, oficios, cargos, copias y estrategias de trabajo relacionados con la investigación y con el proceso, entre otros, conforman parte de la carpeta auxiliar que se conserva en la Fiscalía para fines del trabajo fiscal y verificación de los actos procesales realizados. ¿Con qué finalidad se separan documentos? Ustedes me dirán si todo se podría llevar en una sola carpeta. Yo considero que básicamente es con la finalidad de no distraer, ¿no? Vamos a considerar nosotros que en este caso, dentro de la carpeta principal, tenemos los documentos que sí necesitan ser revisados y en esta carpeta auxiliar podemos brindar o tener información que sí va a ser necesaria, ¿no? En algún momento importante, pero en realidad de alguna manera nosotros vamos a tener que separar, ¿no? Como les digo, oficios, notificaciones, porque si no el expediente sigue creciendo, creciendo, y al final para poder proceder a una corrección, pues es ahí donde se nos dificulta un poquito, ¿ok? Bien, asimismo vamos, uy, ¿qué pasó? Con la siguiente diapositiva, ¿ok? Vamos a conocer un poquito sobre las funciones específicas, en este caso, que corresponden justamente a los asistentes administrativos, ¿ok? Vamos a explicar cada una de ellas y en base de estas vamos a poder determinar la importancia que tienen. Miren, dentro de la información que nosotros encontramos, se señala claramente que hay labores que desempeñan los asistentes de función fiscal y los asistentes administrativos del equipo especial. En estos casos, bueno, esta es una parte, ¿no? Del Ministerio Público, pero básicamente miren las funciones que ellos tienen. Primero vamos a revisar estas funciones y luego la del asistente administrativo para poder ver la coordinación o de alguna manera la concordancia que guardan y la importancia que tiene. Cuando se conforma un equipo especial, que es con la finalidad justamente de encargarles casos,
vamos a poder observar que las funciones de un asistente administrativo son, en primer lugar, puede proyectar, bueno, junto con el asistente de función fiscal, pueden proyectar disposiciones, requerimientos, providencias, asistencias judiciales internacionales en las investigaciones, ¿ok? Y coadyuvar en la recopilación de procesamiento y análisis de información de los casos por orden del fiscal bajo su supervisión. De alguna manera, cuando nosotros hablamos en este caso de funciones fiscales o funciones administrativas que se van a cumplir, justamente son las de asistencia. Ya básicamente es una de las funciones principales que vamos a cumplir. También va a poder gestionar y recabar información, ¿ok? Ante las diversas instituciones públicas o privadas. ¿A qué nos referimos? En este caso, podríamos nosotros, por ejemplo, poder notificar, ¿no? Que la notificación que incluye, sí, la proyección del documento, que no tiene nada de malo en base a la información que se requiere, que esta información sea entregada, ¿ok? Sí, sabemos que en este caso contamos con personas que se encargan de la notificación, pero sí es posible darle también un seguimiento y control, porque muchas veces no es solamente notificar pidiendo la información, sino que de alguna manera se le pueda dar el seguimiento correspondiente a que nosotros podamos, por ejemplo, darle atención, que haya sido derivada al área correcta, porque sucede mucho que a veces se deriva información, por ejemplo, a instituciones públicas pidiendo, qué sé yo, récords laborales o datos importantes y muchas veces pues estos no son atendidos. Entonces es importante poder darle el seguimiento correcto, ¿ok? Asimismo, ingresar y verificar la información en los casos en el sistema informático y mantenerlo actualizado, ¿no? Sabemos que podemos, en este caso, tener información que pueda o sea requerida que nosotros constantemente estemos actualizando, entonces esa es una de las funciones que se puede cumplir. Asimismo, custodiar este, las evidencias y bienes relacionados con los casos, asegurar que los documentos hasta su remisión a la oficina correspondiente. Lo que les había mencionado, no solamente se puede, en este caso está en ya, yo proyecté el documento y está ahí y bueno, algún día mi jefe lo va a revisar, sino que nosotros tenemos que tener en cuenta que la función de un fiscal es bastante ardua. El que pueda dar seguimiento sería imposible o que tenga en la mente todo lo que tiene que sacar va a ser bastante difícil. Entonces, de alguna manera, por eso es que los administrativos tienen que constantemente estar pues revisando, ¿no? ¿Cuál es la información que se tiene que notificar? Que en este caso, cuál es la función que pueda ejercer, cuál es la información que falta todavía poder recabar. También impulsar los actos de investigación de los casos, ¿ok? Básicamente referida a que a veces es importante, ¿no? Que nosotros podamos, pues, propulsar de que algunos casos ya llevan tiempo y se están pasando o no contamos con información y tengamos que de alguna manera reactivarlo. También diligenciar, participar y coordinar sobre actuaciones procesales dispuestas por el fiscal, como son allanamientos, declaraciones, actas fiscales, entre otros. El llenado de actas básicamente es lo que siempre se desarrolla entre las funciones de los asistentes, justamente porque el fiscal está pues en otras diligencias y necesitan que alguien proceda a completar el acta. Conformar, organizar, custodiar, foliar y clasificar según su estado las carpetas fiscales, los cuadernos y anexos que se requieren, ¿no? Con la finalidad de qué? De que el expediente siempre mantenga un orden, se pueda desarrollar completamente, ordenar la información, como hace un momento lo señalé, para separar lo que posiblemente podría distraernos dentro del expediente principal, dentro de la carpeta fiscal principal y bueno, esto poder anexarlo en una carpeta auxiliar. Certificar copias, porque sabemos que todos los órganos en este caso cuentan pues con certificadores y esa función no la podría en este caso hacer un fiscal porque pues es llevar la documentación, verificar que sea una copia original en este caso a lo que ellos están pidiendo, ¿ok? Fidel, te pido que al finalizar atendemos audio ahorita todo por el chat. Ahorita voy a revisar el chat, por favor, ¿sí? Atención a las partes procesales, labores administrativas, básicamente oficiar, coordinación, búsqueda de información general, notificaciones, expedición de copias y simples y certificadas, entre otros. La parte de oficiar se refiere básicamente a que no solamente es proyectar el documento y lo entrego y algún día lo van a firmar,
sino también es ver el tema de la numeración, de la emisión del documento. Ahora recuerden que hay algo con lo que a veces nosotros no cumplimos, pero que es importante señalar. Dentro del sistema público se señala de que un documento cuando es emitido, nosotros tenemos hasta 5 días después de su emisión para poder notificarlo. ¿Ya? A veces nos pasamos en plazos y esto podría invalidar cualquier tipo de trámite. Entonces es importante que cumplamos dentro de lo que la norma establece. Y otras actividades que le encomiende el fiscal. Muchas veces, si bien es cierto, las personas que van a estar como asistentes administrativos van a tener que acompañar, ¿ok? A algunas diligencias como un soporte, justamente, ¿ok? Pero, bueno, siempre van a ser bajo las órdenes de lo que establezca un fiscal, ¿no? A ver, dentro de las preguntas, dice los asistentes administrativos, proyectos y disposiciones. Esas son más que nada las funciones de un asistente de función fiscal. Como les decía, estoy hablando de dos funciones, ¿ah? Del asistente fiscal y del asistente administrativo. Si bien es cierto, puede colaborar con la proyección, pero en este caso todo documento siempre es previamente revisado y supervisado por el asistente de función fiscal. Asimismo, nos pregunta de él, buenas noches, me gustaría saber si cada fiscal tiene su asistente administrativo o es uno por despacho. Miren, cuando justamente hablamos del nivel de jerarquía, señala de que deben de tener un asistente administrativo, pero en realidad las funciones que van a cumplir los asistentes son de acuerdo también a la necesidad del despacho. En algunos casos, dentro del despacho, si bien es cierto, están las personas que van a asistir al fiscal, también tenemos otras funciones, como por ejemplo las que son la parte de traslado, la parte de archivo, ¿no? Y aquí también se va a necesitar personal que está acompañando, en este caso, al despacho, ¿ok? El cargo de recepción. Todos los escritos u otros documentos relacionados con el caso se reciben bajo cargo, ¿ok? Siempre es bueno nosotros, al menos en todo lo que es gestión pública, tenemos que considerar que la única manera de acreditar que un documento ha sido entregado, ¿no? Que en este caso hemos cumplido con la diligencia de entregar un documento es con nuestro cargo. En algunos casos, yo he visto que algunos despachos aceptan, ya sea que quieras remitir o enviar solamente un cargo, en realidad hay unos que piden dos, eso ya depende de las disposiciones que se den. El cargo es una constancia manual o mecánica que se coloca en el documento al momento de su presentación. ¿Por qué hablamos de una constancia manual? Porque simplemente podría ser que coloco mi firma y pongo ahí recibido, mi DNI, la hora que he recepcionado y tal vez el cargo que tengo, ¿no? O mecánico, porque estamos hablando pues de un sello de recepción que contiene también esta información, como es la fecha que ha sido recepcionado, la firma de la persona que lo ha recepcionado y la hora. Con la precisión de la fecha y la hora, ¿ya vieron? Dependencia fiscal, el número de folios, si se acompaña algún objeto, entre otros datos que se estimen de importancia. Muchas instituciones han tomado la decisión de que dentro de los sellos de recepción, como son sellos grandes, ¿no es cierto? Son sellos grandes, colocan, por ejemplo, en la parte de arriba, Ministerio Público, Fiscalía de la Nación, abajo el nombre del despacho, el espacio para poner la fecha, la firma y la hora de recepción. Inclusive algunos tienen un espacio que dice la cantidad de folios que se están entregando. Y abajito dice una frase que señala lo siguiente, algo como que la recepción del presente documento no conlleva su consideración, ¿ok? ¿Por qué lo hacen? Con la finalidad de que, ah, ya, me aceptaron el documento, quiere decir que me lo están aprobando. No, no funciona de esa manera. Entonces, para ver eso, algunos colocan eso, señalan eso en su sellito, ¿no? En realidad pueden hacerlo. También hablamos de la conservación y del traslado, ¿ok? Eh, a ver, antes de entrar, ya, a ver, buenas noches. Tengo que haber acabado la carrera para ser asistente de fiscal. Existen requisitos dentro de cada uno de los perfiles, Araceli. Carlos Alcántara, disculpe la demora, no te preocupes, Carlos. Eh, Eduardo Guida me dice fiscal provincial, fiscal adjunto, asistente de función fiscal. Supongo que es dándole respuesta a tu compañero, la pregunta de arriba. Si no, por favor, acláramelo. Respecto a la conservación y traslado, nosotros debemos de considerar lo siguiente. El reglamento establece de las carpetas que las carpetas van a ser guardadas en archivadores, en anaqueles, en estantes u otros muebles que reúnan las condiciones necesarias para su debido resguardo y conservación. Un punto importante. Cuando nosotros hablamos de las diferentes directivas que corresponden al tema del archivo, ya se va a señalar de que en este caso es el titular de las entidades el que debe velar
porque todo esto se realice de la mejor manera. ¿A qué nos referimos? Hay que considerar que una carpeta fiscal contiene información primordial respecto a un proceso o un caso que se está llevando. De ninguna manera nosotros podríamos permitir que esta carpeta se encuentre en el piso, o botada en algún lugar, otra vez detrás de una puerta. ¿Por qué? Nuestra ciudad, bueno, nuestra ciudad no, nuestro país es un país que constantemente tiene diferentes climas, ¿no? Muy variantes y desastres naturales. Pónganse que yo dejo una carpeta fiscal en el piso y ocurre una lluvia e inunda la oficina. ¿Qué va a pasar con toda esa documentación? ¿No? ¿Quién va a ser el responsable en este caso de toda esa documentación? Entonces lo correcto es que asimismo tampoco podríamos dejarla ahí porque ¿qué pasa si algo se pierde, ¿no? O desaparece? Tampoco podría ser posible. Lo que corresponde es que tengamos anaqueles con llave, ¿ya? Para poder guardar y preservar la seguridad de este tipo de documentos. Asimismo, se considera que esta información debería ser guardada en archivadores, que yo sé que no ocurre porque muchas veces solamente nos vamos valiendo de las tapitas, ¿no? Y le vamos poniendo fasteners hasta que la carpeta sigue engordando. Pero el tema de los archivadores es porque de alguna manera le brinda una mejor protección a la documentación. Aunque sí, pues yo sé que en la parte fiscal es bastante tedioso manejar archivadores para casos y sería cuántos archivadores estaríamos pidiendo. Algunos optan por esto, algunos otros no, simplemente lo manejan con los fastener, que en realidad tampoco tienen nada en contra, pero lo que hay que preservar siempre es la seguridad del documento. Recuerden que el papel es un material bastante fácil de malograr, de que sufra algún tipo de desperfecto, ¿no? Porque se moja y ya se está borrando la tinta. Incluso si ustedes lo ponen en una mica, esto suda y se pega la tinta a la mica y perdemos el contenido del documento. Entonces, de alguna manera tenemos que buscar preservar esa información. Anaqueles, que son justamente sus espacios, ¿no? Con separadores para poder ingresar o insertar la documentación. Estantes u otros muebles que reúnan las condiciones. En la mayoría de fiscalías que yo he ido, bueno, particularmente en las que quedan aquí donde yo me encuentro, tienen solamente anaqueles, a veces hasta sin puerta, ¿no? Para poder copilar uno encima de otro los expedientes, ¿no? Las carpetas fiscales, perdón. Eh, el ambiente debe ser el adecuado, evitar en lo posible excesos de humedad, de luz, de calor y proximidad a artefactos que puedan causarle daño. En realidad es bastante interesante porque yo he visto que aproximadamente hace 2 o no más, estoy hablando de 5 a 8 años, bastante se ha mejorado la infraestructura de las áreas que corresponden a la fiscalía. Bueno, hay veces que también ya como los despachos han ido creciendo, han tenido que buscar otros lugares, ¿no? Adicionales a una sede principal justamente porque necesitan bastante espacio por la documentación, ¿no? No, yo no sé, ¿no? Yo considero que tal vez en algún futuro hablemos ya de información digitalizada, pero por ahora la tenemos en forma física y esto requiere de ambientes y de cuidados también necesarios, sobre todo para preservar esa documentación que no podemos pues, dejarla así, ¿no? Como si nada. El tema de la humedad es algo muy común dentro de nuestro país, ¿ok? Yo no les pido de que, no, lo voy a mantener seco y voy a traer un humedecedor, no, no, un deshumedecedor, pero de alguna manera, pues, cuidar que esta documentación no esté en el piso, porque en unos lugares donde hace mucho frío, en realidad los materiales llegan a sudar de frío. Entonces, cuando tú los levantas, están completamente húmedos, ¿no? Lo mismo con la calor, lo mismo con el calor, perdón, lo mismo con el tema de la luz, no dejarlos al sol. Por ejemplo, podría ser de que en este caso la tinta de las impresiones pues se vaya perdiendo, ¿no? O utilizar artefactos, inclusive el tema de las grapas, ¿no? Aunque parezca algo tan fácil, el solamente estar sacando y colocando grapas, disculpen la bulla que tengo alrededor, el solamente estar poniendo o colocando y sacando grapas ya genera genera en este caso que el documento se vaya pues malogrando. ¿Por qué? Porque va perdiendo al menos la parte que tiene de las esquinas, pues se va volviendo un poco más débil, ¿no? Y en cualquier momento podría hasta romperse y perder, en este caso, la información que se contiene. Asimismo, la carpeta fiscal debe ser remitida al archivo central cuando se haya dispuesto su archivo definitivo. Y aquí es con donde les decía de que nosotros tenemos que preservar porque esta documentación sea correctamente guardada. Hoy en día, los diferentes lineamientos que establecen un correcto archivo
Habla pues de hojas, en este caso, en expedientes de acuerdo a un número de foliación, habla de cajas rotuladas donde se pueda contener esta información y pueda preservarse del polvo y de otras situaciones que se podrían dar dentro de un archivo. Además que incluso estamos hablando hasta de digitalización, con la finalidad de que en ningún momento se pierda el contenido de esta información. Los traslados de la carpeta fiscal fuera del lugar de funcionamiento de la fiscalía deben sí o sí ser autorizados por un fiscal y supervisados por el secretario, quien haga sus veces, y debe quedar constancia de dicha autorización en el sistema informático. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos hablando de información valiosa, no crean, o sea, todos los casos son importantes, así sea un caso que se iba a ir al archivo. De ninguna manera la institución o la entidad puede permitir de que esta documentación se pierda sin que nadie tenga ningún tipo de responsabilidad. Estamos hablando de información muy valiosa. Es más, esto puede someterse a un procedimiento administrativo disciplinario en contra del trabajador por la omisión de funciones, ¿ok? Por no haber cumplido correctamente con las funciones que tenía y que estaban establecidas dentro de los lineamientos. Vamos a revisar un poquito el chat, ¿ok? A ver qué nos dice. Sí, igual que tu compañera, depende del perfil o las bases en la convocatoria. En realidad sí hay personas profesionales que postulan al cargo, no los hace menos, por el contrario, es también por un tema de ir ganando experiencia, ¿no? ¿Qué pasa si no tenemos nada de experiencia en el sector del Ministerio Público? Tenemos que empezar por algo. Hay casos donde no se pide cargo de recepción. Mira, Ronald, en realidad debes de pedir siempre un cargo de recepción, porque si no, ¿con qué acreditas que la información ha sido remitida? Un ejemplo. Constantemente se pide información a veces a los gobiernos locales, a los gobiernos regionales, para poder acreditar, por ejemplo, ¿no? Digamos que en una prisión preventiva, el tema de los arraigos, cómo tú lo contrastas más adelante, ¿no? O cómo puedes tú verificar si esa información realmente es verdadera. Se pide entonces ese tipo de información, así también antecedentes de la persona. Entonces, siempre es importante que tú prevalezcas con un cargo de que tú has cumplido con remitir. ¿Qué pasa si estas entidades nunca te responden? ¿Con qué podrías acreditar en este caso que has cumplido? Ahora, si utilizamos los couriers, por si acaso, que a veces lo hacemos porque tal vez sea de un lugar en donde, qué sé yo, no hay no había cómo llegar, sino que tuve que enviarlo por courier. El courier tiene un servicio dentro de ese mismo, dentro de esa misma empresa que te ofrece la recepción y entrega de cargo. Es decir, ellos te llevan el cargo, hacen que lo sellen y te lo devuelven ya sellado, y eso se puede adjuntar. ¿Ok? Porque lo importante es poder prevalecer. Miren, hoy en día es mucho más fácil el tema de la notificación, porque yo he visto que ya estamos utilizando las mesas de partes virtuales. Entonces, en realidad, la mesa de parte virtual no te pone un sello, pero sí te genera un código único, en este caso documental, y con eso tú puedes acreditar que el documento ha sido correctamente entregado, ¿no es cierto? Porque ahí en este código te ponen la hora y la fecha por la cual ha sido recepcionado, y eso tú lo tienes que anexar simplemente a tu documento y con eso dejas la constancia. Ahora, si han decidido trabajar por correos electrónicos, que también podría darse el caso, recuerden que siempre es importante que la persona que les va a recepcionar les dé un acuse de recibido, porque no es que "Ay, ya yo envié el documento y ya me lo recepcionaron", no, te tiene que necesariamente haber un acuse de recibido del documento, ¿ok? Luis Rivas nos dice lo siguiente. Doctora, el año que hubo el fenómeno del niño se mojaron muchos archivos de fiscalización. Esto puede ocurrir. Ustedes creo que todos escuchamos el año pasado cuando hubo este tema de la lucha de los derechos por los aymaras en Puno, quemaron sedes fiscales. Porque yo lo sé, hay una sede en Inchuña, si no me equivoco, lo sé porque una amiga trabajaba ahí y quemaron toda la sede. Y todos los expedientes estaban ahí adentro. Entonces, afuera del tema de expedientes había hasta cosas personales de los mismos trabajadores. Entonces, lógicamente, toda esa información se perdió. Imagínense, ¿no? En este caso, claro, se va a proceder a una reconstrucción, ya una recomposición de los expedientes. Igual, todas las entidades tenemos directivas que establecen cómo es que vamos a poder armar expedientes. Mucha documentación se maneja por el sistema, pero en el sistema no es que tengamos todo, ¿no? A veces solamente son datos principales, entonces en base a eso se procede a armar, pero como les digo, no estamos libres de nada. Miren, ¿qué pasa si ese incendio no es provocado, sino que es un caso fortuito por un corte eléctrico, ¿ok? O estamos hablando de un terremoto, o estamos hablando de un huaico, ¿no? Entonces, de alguna manera
Tampoco les voy a decir, ah, ya, entonces si tu zona es un hueco todos los días, llévate tus expedientes a tu casa y guárdalos, ¿no? Pues sería imposible, ¿no? Pero tenemos que optar también por otras herramientas. Yo sé que el Ministerio Público está en un proceso de modernización y de actualización, al igual que las demás entidades del Estado, porque tenemos que pensar que hoy en día es mucho más fácil para las personas tener la información en un celular, en un aparato electrónico e inclusive en la nube, ¿no? Porque en cualquier momento lo podemos descargar y no nos genera ningún tipo de molestia. Entonces, tenemos que también ser parte de esta actualización, ¿ya? Vamos a continuar con las preguntas, no se preocupen. Carlos Alberto nos dice, ¿cuántos tipos de cuadernos existen? Porque al pedir la lectura de la carpeta, el asistente pregunta qué cuadernos. Ah, ya. Carlos Alberto, tenemos carpeta principal y también carpeta auxiliar. Y dentro de los cuadernos, en realidad yo no podría decirte que existe un cuaderno o dos cuadernos, porque es de acuerdo al requerimiento que haga el fiscal con la documentación, por ejemplo, con el tema de antecedentes, de casos similares que se hayan dado por parte de los imputados. Entonces, no es que yo te pueda decir, haya máximo dos o tres cuadernos, ¿no? Es de acuerdo al requerimiento que se haga y al proceso de investigación que se esté siguiendo. Recordemos que muchas veces una persona comete un delito y está involucrado toda una serie, ¿no? De delitos. Entonces, aquí es donde se van a generar los diferentes cuadernos, ¿ok? Si el alaquel no tiene puertas, es para que se ventile el caso. Rey Melchor nos está haciendo una bromita. No es para que se ventile el caso, en realidad, yo no sé por qué, si lo que queremos es preservar el tema de la seguridad de los expedientes, el Ministerio Público, a través de su área logística, sigue permitiendo que se emitan o que se compren, que se adquieran anaqueles sin puertas. Rey, o sea, yo tampoco estoy de acuerdo en realidad, ¿ya? Porque la idea principal de estos anaqueles debería ser la de preservar. Entonces, ¿cómo puedes cuidar tu información si no tiene, ya, si tuviese puertas, lo recomendable es que estas puertas tengan cerraduras, ¿no? O algo que me permita cerrarlas, porque si no, es lo mismo que nada. Y muchos casos, yo he visto que ya los anaqueles se han malogrado, ¿no? Entonces, habría que ver, buscar una opción en la cual nos permita mantener cerraduras que no sean pues de tan corta vida, ¿no? Miren, el Estado a veces hace adquisiciones que no son necesarias, yo no sé por qué. Habría que considerar que nosotros, como parte de cuando hacemos requerimientos, son porque realmente necesitamos estos bienes. Y estos bienes tenemos que cuidar de que sean, pues, para bastantes años, porque no solamente nos van a servir a nosotros, tal vez, ¿no? Entonces, hoy en día, por ejemplo, el melamine es bastante fácil bueno, yo sé que es muy fácil de trabajar, pero el melamine tiende a hincharse, tiende a deformarse, la parte de atrás del triple A se sale, ¿no? Entonces, ¿por qué no buscar otro tipo de anaqueles que tengan una mayor duración? Miren, yo no estoy en contra de la modernidad, pero considero que a veces en el Poder Judicial o en el Ministerio Público veo estos anaqueles de fierro y creo que son mucho más, rentables, ¿no? Y más duraderos que los de melamine. Y son más seguros porque no se te sale la placa de atrás. Porque mira, un estante de melamina es bastante fácil sacar la placa de atrás, ¿ah? Se los digo porque yo también he trabajado en esos lugares y cuando se nos perdía la llave teníamos que optar por eso, ¿no? Entonces imagínense. Ya. ¿Qué tiempo va a estar en el archivo central? Bueno, si definitivamente se ha mandado al archivo central por un tema de ya, por ejemplo, sobreseimiento, no va a ser necesario que se tenga que desarchivar, ¿no? Isela, siempre debes de tener un cargo, por eso certifica que presentaste o remites el documento. Es como un tema de respaldo. En la gestión pública, papelito manda. Manténganse siempre esa frase en la cabeza. Mientras que no entremos en el tema de la virtualidad y nos volvamos todos a través de correos electrónicos, necesitamos acreditar esta documentación y una de estas formas es con el cargo de recepción. Inclusive si le vas a notificar a cualquier entidad o empresa, ¿cómo tú acreditas que lo has hecho? Con tu cargo de recepción. ¿Ya? Recuerden que para notificar también hay directivas y lineamientos, así que tenemos que aprender a notificar correctamente. Mm, Giovanna me dice, también pasó en Ayacucho, doctora. Es que es un hecho, nosotros no estamos libres de los desastres naturales, ni tampoco de los actos que pueden cometer otras personas, porque no solamente le voy a echar la culpa a la naturaleza. Nosotros a veces las personas también actuamos de manera negligente y no pensamos en el daño y en la consecuencia que pueden acarrear nuestros actos. ¿Ok? Entonces, este tema de los incendios se ha vuelto bastante común en en las protestas, ¿sí o no? Yo no sé por qué la gente, bueno, ya, voy a tratar de entender, no justifico la violencia,
trato de entender su molestia a veces con algunas decisiones que toma el Estado o tal vez la forma de actuar de algunas entidades, pero no ganamos nada destruyendo. Sin embargo, pues no puedo hacer nada y son decisiones que toma un grupo de personas y es bastante difícil manejarlo y en el momento pues se ofuscan, se emocionan y dicen, ay, basta que uno diga, hay que quemarlo y todos, va, hay que quemarlo y van, queman. Y no saben cuáles son las consecuencias. Aparte de que van a estar involucrados porque están haciendo daño a entidades del Estado y a propiedad del Estado, van a perjudicarnos porque imagínense que se queme un expediente. Mi amiga que trabaja ya en Inchuña me dice que desde esa fecha ella todo escanea para evitar este tipo de problemas, ¿no? Bueno, a necesidad de... Rosario nos dice lo siguiente, Rosario Rodríguez, buenas noches. En el sistema actualmente ya se está obligando bajo responsabilidad que los proyectos de providencia y disposiciones sean cargados al sistema, requerimientos, etcétera. Es que en realidad, Rosario, es lo mejor. ¿Ya? Porque así también tenemos información. Ahora, hay un detalle. Sinceramente, nosotros tenemos que acostumbrarnos a manejar sistemas que tengan un soporte para que puedan, pues, contener toda esta información, que es bastante, ¿ah? Miren, particularmente, yo sé que el sistema de la RENIEC y el sistema de COFOPRI y el sistema de SUNAR son monstruos, porque definitivamente tener información catastral que pesa tanto es de felicitar, ¿no? Pero sería bueno que las demás entidades también tengan sistemas de mayor soporte, porque yo te comento algo, Rosario, cuando ocurrió el tema de la pandemia, particularmente la entidad en la que yo trabajo, tiene la opción de subir documentos, ¿ah? ¿Ya? Pero te cuento que dijeron, ya, el día lunes lo hacemos. Lunes, 11 de la mañana, el sistema colapsó, porque no tenía ya capacidad para poder recepcionar más información. O sea, llegamos al límite. Imagínense, no estábamos preparados. Yo creo que la pandemia no estaba nadie preparado para este tipo de acciones. Ya, ahorita vamos a hablar sobre las funciones, Giancarlos, no te preocupes. ¿Ok? El técnico en abogacía, en realidad, bueno, si estamos hablando técnicos en abogacía, no he visto que hayan dentro de los perfiles, en este caso, que establezca el Ministerio Público o algunas entidades, ¿ok? Cuando hablamos del tema del traslado, ¿se acuerdan que hace rato les dije de que tiene que ser autorizado por el fiscal? Bueno, les comento algo que ya quedó sin efecto por si acaso, pero igual la manera de conocimiento. En el año 2020, justamente por el tema de la pandemia, se emitió una resolución de la Fiscalía de la Nación en la cual establecía que se autorizaba a los fiscales en forma excepcional durante el estado de emergencia nacional que trasladen expedientes y carpetas fiscales, en este caso a sus domicilios. ¿Por qué? Porque recuerden que se les autorizó el trabajo remoto, pero esto solamente fue en lo que duró la emergencia sanitaria. Una vez que la emergencia sanitaria culminó, ya pues se dejó sin ningún tipo de efecto. Lógicamente se tenía que levantar un acta que se adjuntaba también al expediente, ¿ok? Que era un acta de compromiso y de custodia y reserva de la información, donde lógicamente la persona que se estaba encargando de trasladar estos expedientes, ¿no? Asumía la responsabilidad por toda la documentación. ¿Con qué finalidad? Se perdía, imagínense, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿ok? Hablamos también sobre la unidad de la carpeta. ¿A qué se refiere? La carpeta fiscal deberá permanecer completa y sin mutilaciones, guardando el principio de la unidad. Ninguna actuación procesal puede retirarse sin que previamente lo disponga el fiscal. De ninguna manera se puede omitir información o retirar simplemente porque creamos que no es necesario. Ah, ya, esta es la copia del oficio que notificamos y que la saco. No. Si la voy a sacar y la voy a colocar en mi carpeta auxiliar, no hay ningún problema, pero previamente contando la autorización del fiscal. Si el fiscal, es más, el fiscal podría decir, ¿sabes qué? Estos folios no los consideren dentro del expediente, dentro de la carpeta principal, considérenlos en la auxiliar, no hay ningún problema, pero todo es con conocimiento del fiscal. Ninguna acción que realice, en este caso, el asistente administrativo, puede manejarse de manera independiente, ya que lamentablemente por el cargo que tienen ustedes no tienen poder de decisión sobre los actos fiscales. ¿Ok? Remisión de la carpeta. En los casos de remisión de la carpeta al juez, ya sea definitivo o temporalmente, el funcionario encargado de la custodia de la misma debe obtener las constancias de entrega respectivas. ¿Ok? En el supuesto que la remisión sea definitiva, se deberá generar una copia de su contenido que se guardará en la carpeta auxiliar. Su compañero me dice en Udavit hay técnicos en abogacía. Mira, yo debo de considerar mi querido, ¿cómo te llamas? Rey Melchor.
de que es también de acuerdo a los documentos de gestión de cada una de las sedes, porque a veces los perfiles no han sido actualizados. Entonces, ya hoy en día hablamos de bachiller, inclusive piden bachiller con cierta experiencia o temas de capacitación. Entonces, conforme ha ido cambiando, también se han ido actualizando los perfiles. ¿Ok? La recomposición. En caso de destrucción, de pérdida o sustracción de la carpeta fiscal o de alguna actuación que contenga un acto procesal necesario, disposición o requerimiento, el fiscal dispondrá la recomposición del mismo con la impresión de las piezas correspondientes de la carpeta electrónica, o en su defecto, ello se hará con las copias certificadas que se hubieran expedido, para lo cual el fiscal requerirá que quien tenga la copia la entregue al funcionario a cargo de la custodia de la carpeta, sin perjuicio del derecho de dicha persona de obtener gratuitamente otra copia certificada. La copia certificada tendrá el valor del original y será agregada al lugar en que debería encontrarse el original. Debemos de considerar que dentro de las funciones que se establece de las carpetas fiscales es importante señalar que la información que se va a contar dentro de esta es muy importante y que de ninguna manera podría causarse algún tipo de daño en contra de esto. Si así fuera, se tiene que proceder a la recomposición con las mismas piezas correspondientes a la carpeta electrónica, ¿ya? Y se puede considerar el tema de copias certificadas, ¿no? Lógicamente. Miren, inclusive hay algo interesante. Cuando nosotros ya hablamos sobre el tema de digitalización, la ley señala que de alguna forma el tema de poder digitalizar documentos de manera correcta, más adelante nos va a permitir a nosotros contar con fedatarios electrónicos, es decir, fedatarios que puedan acreditar que la información que se mantiene en formatos digitales es verídica, es verdadera. Y bueno, va a tener el mismo valor de una copia certificada, ¿no? Pero eso es poco a poco, conforme el Estado también se vaya adhiriendo a esta norma. Asimismo, dice que de no existir una copia certificada de los documentos, el fiscal, luego de constatar el contenido del documento faltante, dispondrá de la recomposición con las pruebas que evidencien su preexistencia y contenido. Cuando sea posible obtener copia de una actuación procesal, se dispondrá la renovación del acto, señalando el modo de realizarlo. Si aparece el expediente agregado, será el rehecho, ¿ok? Todos estos casos serán puestos en conocimiento del órgano disciplinario. Ese es el detalle. ¿Bajo qué condiciones se podría en este caso establecer responsabilidades respecto a la pérdida o al daño que se pueden causar de carpetas fiscales? Recuerden que hoy en día estamos sujetos, ¿no?, a un tema de procesos administrativos y lógicamente si no se ha cumplido con las funciones que están establecidas y que te dan a conocer cuando firmas un contrato, está sujeto a poder ser sancionado. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la línea de autoridad, ¿ok? Miren, esto lo he tomado del doctor Sergio Emerson Chávez Panduro, tal vez alguno de ustedes ya lo conoce y estoy seguro que el doctor Reader sí. Él hace una clasificación respecto al tema jerárquico de los fiscales que dice que se organizan de la siguiente manera. El fiscal de la nación, los fiscales supremos, los fiscales superiores, los fiscales provinciales y también lo son los fiscales adjuntos y las juntas de fiscales. Pero además de esto, justamente si nosotros buscamos un poquito de información, nos hablan que existe una organización respecto a la presidencia de juntas fiscales superiores de Lima Centro, un ejemplo, ¿ok? Y nos señala claramente que dentro de esta estructura nosotros vamos a tener dos órganos de línea. En primer lugar, las unidades orgánicas de apoyo administrativo, ¿ok? Y también a la Fiscalía Corporativa Penal. Dentro de esta Fiscalía Corporativa, nos señala que se encuentran con la Fiscalía Superior de Fiscalía Corporativa Penal y también con el despacho de fiscal provincial de la Fiscalía Corporativa Penal. Y nos establece en este caso cuáles son las funciones que va a cumplir. Miren, según esta Junta de Fiscales, ¿ok? De acuerdo a su estructura, vamos a poder señalar que señala las siguientes. Por ejemplo, espérenme, voy a cambiar el cursor un poquito. Listo. Señala que, por ejemplo, dentro de esta Fiscalía Superior de la Fiscalía Corporativa Penal, tenemos en primer lugar ya a un fiscal adjunto superior penal y también tenemos a un fiscal adjunto provincial penal, ¿ya? Además, tenemos a un asistente de función fiscal, bueno, tenemos a cuatro asistentes de función fiscal y a dos asistentes administrativos. Y en el despacho provincial de la Fiscalía Corporativa, de la misma manera, tenemos a un fiscal
adjunto provincial penal, ok, bueno, cuatro fiscales, ¿ya? Tenemos asistentes en función fiscal 5 y también a dos asistentes administrativos. Este es más o menos cómo funciona la línea de esa autoridad. Pero además de eso, dentro del Manual de Organización y Funciones del Ministerio Público señala cuáles son las funciones que va a cumplir un asistente administrativo dentro de una fiscalía corporativa. Y miren lo que señalen. ¿Cuáles son las funciones que cumple este asistente administrativo? En primer lugar, recibir y registrar en el sistema informático el ingreso de escritos, oficios y otros documentos. ¿Se acuerdan que hace rato hablábamos de los cargos, no? ¿Qué pasa si alguien viene y me entrega un documento? Bueno, se le pueden asignar estas funciones al asistente administrativo para que haga la función de recepcionar documentos. No solamente es recepcionarlos, es decir, recibirlos, sino también que se tienen que encargar de registrarlos en el sistema, el mismo que les va a dar un código que lo van a anotar en el documento y bueno, va a continuar con su trámite correspondiente. ¿Qué puede recepcionar? ¿Qué puede registrar? Escritos, oficios o otros documentos que le vengan a entregar, ya sean otros despachos, otras entidades, ¿ok? O en este caso también podría ser por parte de los imputados. Otra función, la función número 2, es la de recibir, clasificar y registrar en el día los documentos ingresados al despacho fiscal, dando cuenta al fiscal provincial penal. Es decir, todos los documentos que se reciban, ¿ok? Se van a separar, tal vez por documentos, qué sé yo, de otras entidades, de casos, de otros despachos, se van a clasificar, se separan y se registran, ¿ok? Hoy en día tenemos el sistema, así que se registran por el sistema en el mismo día, ¿ok? Y bueno, son ingresados al despacho para que el fiscal en este caso los revise. Tercera función, atender al usuario, facilitando las carpetas fiscales para su lectura y expedición de copias dispuestas por el fiscal. Miren, la parte de atender al usuario es una parte bastante importante. Muchas veces nosotros hablamos y comparamos de cuál es la atención que se recibe por parte del sector público y del sector privado, ¿no? Y es algo que yo siempre menciono en mis capacitaciones. A veces el sector privado, bueno, no a veces, sino que el sector privado ha decidido invertir porque definitivamente ellos tienen clientes y de alguna manera no quieren perder a sus clientes porque, bueno, gracias a ellos, pues, la empresa va creciendo, ¿no? En el sector público nosotros no pensamos de esa manera, ¿no? Entonces nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, mejor dicho, a no tratar correctamente a nuestros usuarios, ¿ya? La parte de atender al usuario requiere de mucha paciencia, de mucha tolerancia. Sí lo sé, porque nosotros no sabemos cómo es que el usuario va a venir. Puede ser que venga un usuario súper pasivo y tranquilo a pedirte prácticamente por favor que le des una copia de un expediente, como puede ser que recibas a un abogado, colega mío, muy ofuscado y malcriado, creyendo que es dueño del mundo y que es su obligación darle lo que él quiere. Entonces, lamentablemente, nosotros, ante ese tipo de personas, yo no les estoy diciendo que tenemos que bajar la cabeza y dejar que nos digan de todo, pero debemos de guardar cordura y saber controlar el momento. Entonces, es importante que en este caso la función que ustedes van a cumplir sea en todo momento tolerante. Tengan en consideración que muchas veces las personas cuando acuden de alguna manera molestas es porque ya anteriormente han recibido un maltrato, ¿ok? Entonces ya prefieren esta vez ir pues de manera imperativa, ¿no? O alzando la voz porque creen así poder ser escuchados, ¿ya? Entonces el tema de atender al usuario es justamente preguntarle ahora. No siempre creamos que las personas que vienen a buscarnos conocen todo lo que nosotros sabemos. Entonces es importante que seamos siempre pacientes, con respeto, saludar y preguntarle qué es lo que desean o en qué lo pueden ayudar. No es la manera correcta. En realidad, cuando una persona acude a cualquier entidad pública, yo considero que lo primero que se hace es buenos días, ¿cómo está? Discúlpeme, ¿en qué podría ayudar? Y vamos a ver cómo es que la persona también reacciona, porque muchas personas pueden venir todas imponentes, pero al escuchar el saludo y ver que las quieren atender, pues simplemente bajan un poco su ki y empiezan a tranquilizarse y a poder hablar, no a gritar, ¿no? Digitalizar, imprimir, fotocopiar, así como certificar los actuados de las carpetas fiscales y sus anexos según lo disponga el fiscal. Digitalizar es muy importante, ya les he dicho, siempre tenemos que tener alguna especie de soporte por si es que algo sucediese. Hoy en día es bastante fácil y no existe en el tema de los escáneres que
te escanean todo un grupo de documentos en menos de un minuto, ¿ok? Y bueno, imprimir y fotocopiar es de acuerdo a lo que requiere en este caso el fiscal, ¿no? La información que él requiera necesaria, entonces se le tiene que alcanzar. O se tiene que adjuntar en este caso a la carpeta, ¿ok? Eh, a ver, Jixi nos dice, ¿alguna de estas funciones lo realiza el asistente de función fiscal? Sí, Jixi, pero si tú revisas el manual dentro de las fiscalías corporativas, señala que también son funciones del asistente administrativo, o sea, las podría hacer. Apoyar en la conformación, en la foliación y organización de la carpeta fiscal, cuadernos y anexos. Como les decía, ¿no? Muchas veces el fiscal va a decirle, ¿sabes qué? Procedan a organizar esto, estos documentos colóquenlos en una carpeta auxiliar, esto forma parte de un cuaderno, entonces nosotros vamos a ayudar a poder ordenar esa documentación. Apoyar en las labores del turno fiscal conforme a las necesidades del servicio y a lo dispuesto por el fiscal. Bueno, sí, como les he dicho, a veces también a los asistentes administrativos les piden que acompañen algún tipo de diligenciamiento, ¿ok? Sobre todo cuando hay que llenar actas. Yo lo sé. Entonces, ¿por qué? Porque las funciones del fiscal son más allá de poder coordinar cómo solucionar en ese momento el problema, no va a poder proceder a llenar el acta, pero sí la va a revisar, entonces es bueno que el asistente administrativo lo pueda apoyar en esas funciones, en las que les encomiende en este caso el fiscal. Realizar el trámite documentario y notificaciones que el fiscal provincial disponga dentro del plazo de ley, como les decía. Cuando uno emite un documento, lo correcto es que este documento, después de su fecha de emisión, no supere los 5 días para ser notificado. Ojo con eso, porque el documento pierde su validez. Entonces es importante que nosotros, si sacamos un documento hoy día, contemos hasta 5 días hábiles para poder entregarlo. ¿Ok? Y otras actividades que le disponga, en este caso, el fiscal, ¿no? A ver, ¿qué nos dicen en el chat? Doctora, se ha perdido las normas y reglas de conducta. Muchas veces en forma descortés te tratan a los usuarios. Sí, Esteban, yo lo sé. Mis colegas son terribles. Yo, yo de verdad lo reconozco y lo sé porque yo hice sigre en el Poder Judicial y conocí ahí a los peores, creo. Es lamentable porque de verdad nosotros deberíamos de ser bastante tolerantes, tanto en la parte que va como en la parte que atiende, porque sabemos que muchas veces las demoras que hay en los procesos no son por responsabilidad de nosotros. Entonces, ya las personas van con, no sé, con que no sé qué tipo de interés, de verdad, no les entiendo, a faltar el respeto o alzar la voz, o creen que porque alzan la voz los van a atender mucho más rápido, ¿no? Entonces siempre es recomendable que en ustedes les digan nada más, los traten con respeto y en todo caso les pidan que bajen la voz o que por favor respeten el espacio o digan después voy a llamar a seguridad, ¿no? Pero de alguna manera no es lo correcto. Espero que si alguno de ustedes es también abogado, no haga esto porque ya sabe que lo mal que uno se siente, ¿no? Cuando recibe este tipo de trato, pero ya con el tiempo también, Esteban, vas a ver que los ignoras. Se vuelve parte de. Y Cela nos dice que depende de los documentos de gestión o a su manual en las que puedan disponer el jefe inmediato. ¿A qué se refiere Cela? Yo supongo que a lo que dijo Jixi, ¿no? De las funciones del asistente fiscal, ¿no? Y Cela, a eso te refieres. Es que en realidad sí, como les decía, cada uno de los lineamientos que tengan las entidades van a permitirles también tener diferentes funciones. Y ahorita lo vamos a ver por qué les voy a hacer la comparación justamente. Miren. Dentro de estas fiscalías corporativas, la línea de autoridad dice que el asistente administrativo depende directamente del fiscal respectivo, respecto a la fiscalía corporativa. Ahora vamos a ver algo. Dentro del mismo MOF, señala de que en este caso un despacho puede tener un área de archivo. ¿Y este área de archivo qué hace? Es el área de apoyo que se encarga de la custodia, de la conservación física de las carpetas fiscales, de los anexos e incidencias concluidas, así como otra documentación remitida por el fiscal y cuenta con un asistente administrativo. O sea, miren, aparte de estar en las fiscalías, también podríamos tener un asistente administrativo en el área de archivo, justamente por eso hago la aclaración. Ahora, ¿cuáles van a ser las funciones de este asistente administrativo en el área de archivo? Sus funciones son las siguientes. Uno, custodia y conserva físicamente las carpetas fiscales, anexos e incidencias concluidas, así como la documentación remitida por el fiscal. Custodiar y conservar. Dentro de este tema de conservar, ¿a qué me refiero? Ya les he mencionado de que el Archivo General de la Nación señala de que los OAA,
que son los órganos encargados o los órganos administradores de los archivos de cada institución que hace las veces de un archivo central, tienen la importante función de velar y prevalecer la seguridad de los documentos. ¿Cómo? En primer lugar, no solamente con la digitalización, sino que tengan medios o mecanismos que les permitan guardarlos de manera correcta. Por ejemplo, el tema de las cajas rotuladas, que son cajas de cartón con un grosor necesario y una altura necesaria, ¿ok? Que se puede ingresar la información y así se le cuida, por ejemplo, del polvo. Estas cajas deben ir en anaqueles que deben estar, por ejemplo, empernados, ¿ya? O simplemente colocados, pero de manera segura en cada una de las instalaciones para poder evitar cualquier tipo de accidente. Entonces, esto a mí me permite que yo pueda conservar de mejor manera esos expedientes o esas carpetas fiscales. Hablamos de la parte física, recuerden, eso está ahí. Remitir al fiscal la documentación que le solicite. Puede ser que un fiscal pida el desarchivamiento de alguna carpeta, ¿no? Y me la pidan a mí. Perfecto. Yo le entrego con toda la documentación, genero un documento donde le detallo todo lo que le estoy enviando. ¿Por qué? Porque recuerden que esa documentación va a salir del archivo para irse a un despacho. Entonces, yo tengo que saber qué es lo que estoy entregando y las demás funciones afines que le asigne el presidente de la Junta de Fiscales Superior, porque recordemos que esta área se va a encontrar dentro de esa fiscalía. ¿Ok? Entonces, como nosotros hemos podido observar, aquí las funciones del asistente administrativo varían, justamente como lo señaló su compañera Isela. Vamos a tener diferentes funciones de acuerdo también al área en el cual nos encontremos. Si yo estoy en una fiscalía corporativa, definitivamente mis funciones van a ser estas de acá. ¿Ok? Pero si yo me encargo de la parte del archivo dentro también del Ministerio Público, mis funciones como asistente administrativo de archivo son estas. Y aquí, ¿cuál es mi línea de autoridad? Señala que el asistente administrativo del archivo depende funcionalmente del presidente de la Junta de Fiscales Superiores. ¿Cambia la línea de autoridad? Claro que sí, también de acuerdo al área. Por eso les decía que es importante, ¿no? El tema, en este caso, de que va a prevalecer cada uno de los perfiles que están establecidos dentro de los cuadros de personal de los diferentes despachos. ¿Ok? Ahora vamos con el nivel de responsabilidad. ¿A qué nos vamos a referir nosotros con el nivel de responsabilidad? Este reglamento en su artículo 7 señala lo siguiente. Artículo 7. Responsable de la custodia. El asistente administrativo, el asistente de función fiscal o quien haga las veces de secretario fiscal es el responsable del manejo, custodia, registro y archivo de la carpeta fiscal. ¿Ok? En este caso, ¿quién va a ser el responsable de custodiar el archivo o la carpeta fiscal? El asistente administrativo, el asistente de función fiscal o quien haga las veces secretario fiscal. ¿Por qué? Porque que va de alguna manera a encargarse de poder custodiar esta carpeta fiscal. ¿Qué significa custodiar? Cuidarla, conservarla, preservarla. No quiere decir que te la vas a llevar a tu casa para cuidarla, no, sino que velar de que esta de alguna manera permanezca en un lugar seguro, como les decía, ¿no? Nosotros como asistentes administrativos podríamos tranquilamente requerir que se cambien los anaqueles por algunos anaqueles que tengan seguridad. Sí, doctora, pero eso nunca va a pasar. Pero nada pierden solicitándolo y explicando los motivos por qué es necesario tal vez contar con ese tipo de anaqueles. ¿Ok? Aparte, se señala lo siguiente respecto a la responsabilidad de la custodia. Miren lo que dice. El funcionario responsable de la custodia de las carpetas deberá mantenerlas inventariadas y bajo las medidas de seguridad necesarias. ¿A qué nos referimos? Siempre se debe tener un control del total de las carpetas que obran en ese despacho. Tal vez la numeración no sea correlativa, como les decía, porque esto es algo que nos arroja el sistema, pero se debe de considerar cuántas carpetas fiscales tienes dentro de tu despacho. ¿Ya? Asimismo, se deben mantenerlas inventariadas y bajo las medidas de seguridad necesarias. Generalmente nos hemos acostumbrado a archivar por las que nunca se mueven, las que son más o menos antiguas y las actuales, ¿no? Porque son las que más vamos a utilizar. Entonces, esto está bien, pero siempre es bueno que guardemos un inventario de todos los documentos que se van a tener. Una práctica muy común dentro de la fiscalía es tener un listado en cada uno de los anaqueles, entonces así más o menos sabes cuáles son las carpetas que estás manejando, ¿no? Y si se mueven, hacer una anotación al costado donde es que se están enviando o derivando. Cualquier traslado interno de la carpeta, ¿ok? Deberá disponerlo el fiscal y ejecutarse por parte de dicho funcionario,
quien deberá de registrar el mandato, el tiempo de devolución, la custodia y su ubicación o uso. De alguna manera, es importante señalar de que el traslado únicamente quien lo autoriza es el fiscal, porque en realidad, mientras que esa carpeta esté dentro del despacho, va a ser responsabilidad de él, ¿ya? Entonces, si se decide variar la ubicación de esto, tiene que comunicarse o tiene que ser previa autorización del fiscal, por favor. Asimismo, siempre es bueno que ustedes, como asistentes administrativos, le den el correcto seguimiento a dónde es que se está derivando esta carpeta. Cuando la carpeta sea proporcionada para su lectura a los sujetos procesales, se consignará dicha información en el sistema, se tiene que colocar ahí, precisando el nombre del fiscal, del asistente en función fiscal, del asistente administrativo, quien haga sus veces, el responsable de la autorización, el día, la hora y el tiempo por el cual se le concede que pueda tener acceso a este expediente. Recuerden que también es importante velar por la seguridad de alguna manera, siempre no constatar de que los folios estén completos al momento de la entrega, de que el expediente se encuentre en las mismas condiciones en las cuales ha sido prestado para su lectura, ¿ok? Porque sería fácil tal vez arrancar una hoja, imagínense los problemas que podrían ocasionarse, ¿no? Y de todas maneras, las personas que soliciten hacer la lectura tienen que sujetarse a lo que ustedes les condicionen. Ahora, no vamos a poner condiciones que no están señaladas en la norma, pero al menos las principales para poder de alguna manera asegurar, ¿no? La integridad de la carpeta fiscal, porque recuerden que es parte de un expediente. En el caso de las fiscalías corporativas, el nivel de responsabilidad de los asistentes administrativos es el de cumplir con las disposiciones impartidas relacionadas a la función que en este caso le va a otorgar el fiscal, ¿ok? En la parte del área de archivo, su nivel de responsabilidad es la de cumplir con las disposiciones impartidas relacionadas con la función que se le va a encomendar. Un punto importante del cual yo les quería hablar dentro de las funciones que tienen los asistentes administrativos dentro de cada uno de los despachos fiscales, básicamente es el correcto cuidado de estas carpetas. Las carpetas fiscales, si bien es cierto, forman parte importante, ¿no?, de un proceso de investigación. Debemos de señalar que la información que contiene ahí no puede ser modificada, no puede ser cambiada por ninguna persona si no se cuenta con la autorización del fiscal. Se tiene que mantener tal cual está hasta que el fiscal lo autorice o él sea el que pida que se aumente algún tipo de información. Los asistentes administrativos no tenemos, en este caso, no tienen, ok, yo no soy asistente fiscal, pero no tienen ningún tipo de poder de decisión para poder adoptar medidas de que, yo no sé, se veía feo, le cambié de carátula, no. Toda acción tiene que ser con autorización previa del fiscal a cargo. Carlos Alberto nos dice lo siguiente. Para la lectura de la carpeta fiscal, necesariamente debo ser designado como abogado del investigado. Algunas veces es necesario leer la carpeta y luego resumir el caso. Sí, porque de alguna manera ellos también tienen que prevalecer por la seguridad de los documentos. Entonces, no es que cualquier persona pueda tener acceso a una carpeta. Es más, miren, seamos sinceros, cuando nosotros a veces nos nombran como testigos para poder ir a dar declaración, ni siquiera el testigo tiene derecho a la carpeta fiscal, a veces te la muestran recién en ese momento, ¿no? Solamente las partes pueden. ¿Por qué? Justamente por la importancia que tiene esta documentación, porque si nosotros de alguna manera no cuidamos o no preservamos, imagínense que se pierda alguna de las páginas. ¿Quién va a asumir ese tipo de responsabilidad? ¿Cómo le explicas tú al fiscal que el expediente desapareció? De hecho, que hasta puedes perder tu trabajo, ¿no? Entonces, recordemos que dentro de la gestión pública nosotros tenemos lineamientos. Estos lineamientos se tienen que cumplir sí o sí. El tener que recepcionar y registrar en el sistema, el tener que recibir, clasificar y registrar documentos, el tener que atender al usuario, el tener que digitalizar, imprimir o fotocopiar, el apoyar en la conformación, custodiar, mantener y clasificar los archivos, apoyar en las labores del turno del fiscal, realizar trámite documentario. Ahora, yo no me puedo enfocar en que, ya, por si acaso, mis funciones como asistente administrativo son 9 que están señaladas en mi ROF y yo no cumplo nada más. No, chicos, bueno, no chicos, señores, señoritas, jóvenes. Una parte muy importante dentro de la gestión pública es ser proactivo. Nunca esperemos a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer o enmarcarnos dentro de lo que nos están dando como función. Si yo puedo hacer más, pues háganlo, ¿ok? Ya, el fastener se rompió. No sea, dentro de mis funciones no está cambiar fasteners.
Veo que ya la carátula está desgastada, rota, qué sé yo. Le pides permiso al fiscal para que... Ay, no, el fiscal no me ha dicho nada, que lo deje así. El expediente por X motivo se cayó al piso y alguien lo dejó ahí para que agarre la puerta. Ah, ya bueno que se quede. No. Tengo que cuidar que esta información le pertenece al ciudadano. Entonces, es parte de una investigación. Definitivamente. Entonces, tengo que cuidar toda esta documentación, cumplir con las funciones que se me asignan. Así no se me asignen, siempre preguntar si es que hay algo que hacer, ¿ok? Pero en este caso es importante que cumplamos con lo que la ley señala, ¿ok? Acostumbrémonos a ser proactivos. Yo creo que solamente así vamos a lograr el avance en cada una de las entidades de las cuales formamos parte. Luis me dice lo siguiente, pregunto si ni siquiera el testigo que dio su declaración puede pedir copia solo de su propia declaración. No, Luis, yo te soy sincera, yo he sido testigo y lo único que te permiten, bueno, es que ahora sabes que sí te dan la copia porque inclusive en el tema de la, bueno, ahora ya no sé, últimamente no he sido testigo, pero durante la pandemia te mandaban el escrito a tu correo para que tú le pongas tu firma y tu huella y lo devolvías. Entonces te daban las copias de manera mucho más fácil. Además que sí te permiten tomar fotografías de los escritos y hoy en día en el celular tenemos sistemas de escáner, así que es mucho más fácil obtener tal vez una copia, ¿no? De la documentación. Solamente me queda pues invitarlos a que nosotros nos acostumbremos a cumplir con nuestra labor correctamente, siempre cuando ustedes ingresen a una entidad, ya no solamente así sea a la fiscalía o cualquier otra entidad, en primer lugar, revisen su normativa interna. Revisen sus documentos de gestión. Tenemos un MOF, tenemos un ROF. Aparte de eso, siempre tenemos un reglamento de asistencia, de control de puntualidad y correcto cumplimiento de funciones. Revisen sus contratos de trabajo porque ahí establece. El Ministerio Público es uno de los organismos que a mí me sorprende lo claro que puede ser en sus contratos y hasta en sus órdenes de servicio, porque algunas funciones se ejercen por orden de servicio y he visto que son bastante claros. Entonces, establece cada una de las funciones que en este caso van a cumplir, si brindan el servicio, si son parte, si son trabajadores, ¿ok? Además de eso, si es que les dan algún tipo de memorándum o documento de asignación de funciones, también cumplan con esto. Es importante que nosotros conozcamos la parte interna de la entidad de la cual formamos parte. Revisen cuáles son las funciones de su jefe, que es, bueno, el fiscal, revisen cuáles son las funciones de ustedes, de las diferentes áreas, para no cometer ningún error. En realidad, revisar esta normativa no nos va a tomar mucho tiempo y nos va a evitar un montón de problemas. ¿Por qué? Porque lo que menos queremos es ser sancionados. Entonces, solamente invitarlos a eso. Yo sé que a veces nosotros nos confiamos y el día a día se vuelve más constante y más común y nos acostumbramos a hacer solo maquinitas, pero siempre hagamos algo más, ¿no? Que en este caso, como les decía, leer sus documentos de gestión no les va a tomar más de un día, más, no les va a tomar más de 2 horas. El Ministerio Público es bastante transparente, gran parte de su normativa se encuentra en medios de fácil acceso, entonces se pueden revisar. La labor que cumple esta entidad es bastante interesante. Recuerden que ellos preservan la seguridad justamente de nosotros como sociedad, ¿ok? Actúan muchas veces de oficio. Entonces, de alguna manera, la función que viene cumpliendo es bastante importante dentro de nuestra, pues, de nuestro país, ¿no? Así que ayudemos a que esta función se cumpla siempre de manera correcta. ¿Ok? Y bueno, ahora sí, doctor Reader, si usted me autoriza, podemos ya aperturar la ventana de las preguntas porque a veces nos falta un poquito de tiempo. Muchas gracias, doctora Natalia, y a cada uno de nuestros participantes que están en sesión. Doctora, seguimos con la pantalla para Ah, proyectar, ok. ¿sí? Para que quede la grabación. Estimados participantes, si tienen preguntas en este momento, realícenlas a través del chat o si no, por audio. Pero eso sí, con cámara activa si van a ser por audio. A ver, creo que no hay ninguna pregunta, doctora. Estimados participantes, aprovechen este momento que tenemos a la doctora Natalia y sobre este tema que es muy importante. Y si no hay preguntas, tendríamos que culminar con la sesión. Espero unos segundos, creo que no hay. Muy bien, doctora Natalia, presumo que todo claro. Muchas gracias por su disertación a cada uno de nuestros participantes también que han estado interactuando el día de hoy. Nos dice Nicole, sí, que todo claro, muchas gracias. Y sí, doctora, no sé, algunas Sí, precisiones finales. yo, yo. Solamente para poder recordarles, al inicio les puse la base legal.
En realidad sería bueno que ustedes la revisen, como les digo, el reglamento, si bien es cierto, es un reglamento ya un poco antiguo, pero habla sobre la importancia que tiene una carpeta fiscal y las diferentes funciones que ustedes van a cumplir, en este caso como asistentes administrativos. Miren, sucede algo, ¿no? El asistente administrativo, si bien es cierto, no es... Hace mucho tiempo que se realizan convocatorias para esto, pero era también por un tema presupuestal. Hoy en día se ha tomado mucho más en consideración y se ha notado la necesidad que se tiene, pues por eso es que se ha iniciado contrataciones, ¿no? De este tipo de perfiles, ya, pero también deben de conocer toda la organización interna que está señalada en el Manual de Organización y Funciones, en la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿ok? Que si bien es cierto, la ley no señala nada sobre los asistentes administrativos, más que nada se refiere a las funciones fiscales, pero como les decía, desde el punto de sus despachos, revisen siempre porque es interesante que nosotros podamos conocer, ¿no? Un poquito más sobre el área del cual formamos parte y la función que vamos a cumplir. Y bueno, definitivamente los lineamientos de la Fiscalía Penal, pero estos van acompañados con las diferentes fiscalías que en este caso pues forman parte de todo este sistema. Ahora sí, creo que hay Sí, doctora, tenemos a Rey Melchor. Rey ok, Melchor. Y ya se animaron algunos a realizar las preguntas. A Denis, en ese momento ya te doy pase, Rey Melchor. Nos dice, ¿un asistente administrativo puede ser una persona que ha estudiado administración de empresas? Gracias. ok. En esta parte, miren, vamos a hacer algo. Cuando se publican los perfiles para las convocatorias, generalmente nos ponen así, ¿no? Bachiller en Derecho y o carreras afines, ¿ya? Las carreras afines, en este caso, no incluyen lo que es administración, sino más que nada carreras relacionadas a la parte social, sociólogos, pero bueno, no se toman. Pero si cierran el perfil y ponen solamente bachiller en Derecho, lamentablemente ahí se cerró, ese es el mínimo, ¿no? Si tú eres titulado, puedes postular, no hay ningún problema porque cumples con el requisito de ser bachiller. Pero depende del requerimiento que hagan en este caso los diferentes despachos. A ver, otra pregunta de Abel dice, el asistente administrativo, uy, se movió, a ver, ya se animaron por las preguntas. El asistente administrativo puede exigir al usuario que traiga los anexos o formatos 6 o 7 para la cadena de custodia cuando el usuario presente un escrito juntando un CD, por ejemplo. Miren, en realidad, las exigencias que puede realizar un asistente administrativo son de acuerdo a la normativa. Si solamente es para el tema de verificación de documentación, no tendría por qué requerir nada más en forma adicional. Ahora, en este caso... En el tema de la cadena de custodia, salvo que se quiera de alguna manera trasladar este tipo de documentos, tiene que ser previa acta que obran lógicamente en los formatos de cada uno de los despachos y esto se autoriza mediante de esa manera, ¿ok? ¿Dan inducción a los asistentes administrativos? Deberían. Yo creo que sí, porque en realidad el Ministerio Público hoy en día está trabajando mucho en el tema de capacitación a su personal. Entonces, si no, Dakota, yo lo que te recomiendo es, como les decía, nada nos cuesta revisar un poquito el manual de organización y funciones. Es más, tienen un ROF, que es un reglamento de organización y funciones, donde es mucho más claro, ¿ok? Y se señala cada una de las funciones. Además de eso, Dakota, hay un punto importante. Cuando nosotros somos convocados mediante una publicación y postulamos al cargo, ahí establecen cuáles son las funciones que vamos a cumplir, ¿ah? Porque siempre dicen, no, funciones a cumplir y señala ahí el cuadrito con todo el detallado. Entonces, desde ahí ya nosotros conocemos a qué estamos postulando, ¿ok? La inteligencia artificial nos puede ayudar a gestionar algunos tips. Definitivamente, el tema de la proactividad, el tema de ser responsables, es algo que en realidad no vamos a aprender en ningún lugar, ¿no? Simplemente les damos el consejo para que ustedes puedan mejorar la labor que cumplen. Además de que, seamos sinceros, todo el que ingresa al Ministerio Público con qué intención lo hace, con que algún día quiere ser fiscal o presidente de la Junta de Fiscales, ¿no? Y podemos ir avanzando. Es una escala bastante, no es larga en realidad, y es posible. Entonces, poco a poco es mejor que nosotros empecemos desde la parte en la cual está toda la funcionalidad y de ahí vamos a ir subiendo y ya la conocemos. Es por eso que muchas veces en los cargos del Ministerio Público requieren de experiencia en el sector. ¿Ok? Bien. Vamos con los que levantaron la manito, doctor. Ahora sí puedo dejar de compartir pantalla. No, doctora, por favor, para que quede nuestra grabación, Ah, por me favor. mantengo. Listo. Sí, Ya, ok. muchas gracias, doctora. Estimado Rey Melchor, por favor, referente al tema. Sí, gracias. Rey Melchor, ¿puedes activar tu audio? Bienvenido. Ya, se activó. ¿Ok? Sí, Hola. adelante. Ya. Doctora, muy interesante su charla y muy ilustrativa. Eh,
Las disposiciones que hacen los fiscales deben ser notificadas dentro del día número 5, usted dice, pero casi nunca se cumple. ¿Eso invalida de alguna manera o solamente se convalida por la carga procesal? No sé, pero la norma dice que 5 días. ¿Y qué me puede decir al respecto? Gracias. Ya, pero esos 5 días que yo les hablaba era para tipos de documentos como por ejemplo son oficios o requerimientos de información, inclusive lo que son actos resolutivos cuando los emiten algunas entidades. Pero en el caso de las disposiciones fiscales, no, el caso de las disposiciones fiscales en realidad va a variar porque muchas veces recuerden que ellos tienen que seguir una correcta notificación, digamos. En lo que ubiquen a la persona, a veces sucede de que la persona, qué sé yo, da una dirección, cuando inicia un proceso, ¿no? Lo primero que hacen es notificar a la dirección del DNI. A veces la persona no es ubicable en esa dirección, ¿ok? Entonces yo voy, pónganse, notifico hoy y no encontré a nadie, regreso mañana y tampoco encontré a nadie. Más adelante la persona se apersonó y me dio una dirección que sí era la correcta, entonces no siempre se va a cumplir dentro de ese plazo. El tema de los 5 días, yo lo señalé, que lo señala la ley 27444, pero en este caso es para documentos de menor oficialidad, como serían pues oficios, requerimientos de información, tal vez entre entidades o entidades privadas también, ¿no? Ahí sí vamos a respetar. Para el tema de notificación de disposiciones fiscales, no, en realidad el límite de tiempo es simplemente que se haya cumplido correctamente con la notificación. Muchas gracias, doctora Natalia. Tenemos a Dakota, pero no tiene activo su cámara. Lamentablemente no puedo dar pase al audio. Nos dice Héctor, ¿cómo funciona la casilla electrónica implementada en el Ministerio Público? Gracias. Bueno, en este caso es para el tema de la notificación. Las personas que se acrediten con una casilla electrónica, como son los abogados, cuando reciben las notificaciones ya son de manera automática. En este caso ya no se tiene que notificar nada de manera física. Y bueno, de todas maneras, si es posible, se brinda un acuse de recibido y si no, igual se da por notificado el documento, siendo que ellos ya han acreditado el tema de la casilla, de la casilla electrónica, ¿no? Muy bien, doctora. Y cerramos con Rafael, que nos dice, doctora, en el MP, el Ministerio Público, ¿se puede trabajar por locación de servicio? Gracias. Sí, sí, y saben que yo me he sorprendido porque, bueno, por un tema X de la universidad, ahora hay un tipo de, bueno, averigüen, ¿ah? Porque por si acaso, muchas universidades lo tienen, pero hay una forma de titulación que es acreditar 3 años de experiencia, validada en áreas legales, y en este caso tenemos bastantes alumnos que han presentado porque realizan prácticas, bueno, realizan labores por servicios. Hace bastante tiempo en el Ministerio Público ya tenían el bachiller y sus órdenes de servicio son de casi 13 páginas, ¿ya? Y detalla sorprendentemente cada una de las actividades que están establecidas dentro de las funciones que van a cumplir. Entonces, estas órdenes de servicio son validables en las universidades y sirven como experiencia. Así que sí, se puede hacer. Claro que miren, hay un tema ahí, ¿ah? El tema de la locación de servicios no es lo mismo que un contrato en planilla porque sabemos que en realidad el servicio es único y no debe haber ningún tipo de subordinación. Es decir, no deberían de estar sujetos a un horario de trabajo, no deberían de tener órdenes de alguien, no deberían de usar uniforme ni chaleco de la fiscalía, porque ahí estamos desnaturalizando totalmente el servicio. ¿Ok? Pero yo he visto que sus órdenes son bastante claras y establecen todas las funciones que van a cumplir y pueden asemejarse a las de un asistente administrativo, pero le ponen algo de apoyo. Apoyo en funciones de fiscales, algo así es como se generan las órdenes de servicio. Muy bien, doctora Natalia. Me dice, si por error llega la notificación a mi domicilio, ¿qué hacer? Gracias. Ah, ya, Marisol, yo te recomiendo que hagas lo siguiente, que muchas personas no lo hacen porque dicen que les causa molestia. Puedes apersonarte solo con la notificación al Ministerio Público, a mesa de partes, e indicarle de que la persona a la cual han notificado no vive en ese domicilio. Si gustas, lo puedes hacer con un documento, si no, simplemente deberías de devolver la notificación al Ministerio Público. Y ellos deberían dejar constancia de eso y considerarlo para ya no volver a notificar. Muy buenas noches para todos los presentes, agradecerles desde ya la participación y sobre todo el tiempo invertido en capacitación. No muchas personas lo hacen, pero estamos ayudando a poder mejorar el sistema del cual formamos parte.
Cualquier cosa, estamos aquí para poder atenderlos o apoyarlos. Muchísimas gracias por la invitación a la familia de Odeápolis. Yo siempre contenta de formar parte de ustedes y espero que la charla haya sido de su agrado. Muchísimas gracias.